Buen día. Voy a presentar el trabajo titulado Propiedades de continuidad de Lipschitz en procesos de decisión de Markov. El trabajo fue elaborado por un servidor, Gustavo Portillo Ramírez, en conjunto con el doctor Guadán Cruz Suárez y el doctor Fernando Velasco Luna. Actualmente soy estudiante del doctorado en matemáticas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. El trabajo está estructurado de la siguiente manera. Iniciamos con la introducción, se dan algunos conceptos preliminares, se presenta el planteamiento del problema y su solución correspondiente. La teoría resultante se ilustra con dos ejemplos y finalmente se dan las conclusiones. Iniciamos recordando la definición de una función Lipschitz. Consideramos dos espacios métricos x y y con sus correspondientes métricas y una función que tiene como dominio a x y como codominio a y. La función f será llamada función Lipschitz si existe una constante L mayor que 0, de tal forma que la distancia de f de x a f de y sea menor o igual que la constante L por la distancia de x a y para cualquiera sea x y y en x. Además, a la constante L le vamos a llamar constante de Lipschitz. Cabe recordar que cuando tenemos una función Lipschitz, la primera consecuencia que se tiene es que la función es continua. Además, las funciones Lipschitz juegan un papel muy importante en la teoría de aproximación. En particular, en modelos de control, las funciones de valor Lipschitz contribuyen al estudio de aproximación de los procesos de decisión de Markov en diferentes sentidos que nos da la literatura. Este trabajo se ocupa de los denominados procesos de decisión de Markov discretos con horizonte infinito. Estos problemas tienen una amplia aplicación en distintas ramas como informática, comunicaciones, economía e ingeniería. Cuando abordamos un proceso de decisión de Markov, el principal problema es encontrar una política óptima y la función de valor óptimo. En este trabajo nos interesa la evolución de los procesos de decisión de Markov con espacios de estado que tengan esta forma. Un espacio producto x cruz gamma, donde los elementos en x los llamaremos x estados y los elementos en gamma los llamaremos alfa estados. Nos interesa cuando los estados evolucionen mediante la dinámica compuesta por estas dos ecuaciones en diferencias. Aquí tenemos la evolución de los x estados y la evolución de los alfa estados. Cabe mencionar en este punto que cuando trabajamos con un proceso de decisión de Markov tradicional solo utilizamos la primera ecuación en diferencias, porque tenemos nuestros estados x, nuestras políticas a y unas variables de perturbación. En cambio, nosotros consideramos una segunda ecuación en diferencias, la cual actúa en la primera y en la segunda entrada, y esta va a fungir como la evolución de algún parámetro que nos interese en el modelo. Trabajar con dos ecuaciones en diferencias fue motivado por un trabajo en el cual la segunda ecuación en diferencias hace referencia a la evolución de un factor de descuento aleatorio. Las variables eta y nu que se presentan como argumentos en las funciones f y g van a ser sucesiones de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. En el contexto de los procesos de decisión de Markov es conocido que la función de valor óptimo, que se denota por b estrella, se puede aproximar por medio de la función de iteración de valores, la cual se denota por bn. Cuando tomamos un problema de minimizar, obtenemos que estas funciones de iteraciones de valores van a crear una sucesión decreciente de valores. Y cuando tomamos el límite cuando n tiende a infinito, obtenemos b estrella. En este enfoque de los procesos de decisión de Markov, los cuales evolucionan de acuerdo a una única ecuación en diferencias, si se agregan condiciones Lipschitz sobre la función de costo y la dinámica de ese proceso de decisión de Markov, resulta que las funciones de iteración de valores y la función de valor óptimo son funciones Lipschitz. De modo que nosotros abordamos la misma pregunta para este trabajo, pero cuando la dinámica de los estados evolucionan de acuerdo
a las ecuaciones en diferencias que se mostraron en la lámina anterior. Con esto se logró obtener el resultado que llamamos proposición 1, la cual concluye que en este caso nuevamente las funciones de iteración de valor y la función de valor óptimo van a ser funciones Lipschitz y se da explícitamente la constante de Lipschitz. Para ilustrar esta proposición, en este trabajo se dan dos ejemplos, uno con un horizonte finito y otro con un horizonte infinito. Pasamos a los conceptos preliminares. Vamos a utilizar modelos de control que tienen la siguiente forma. X cruz gamma van a ser los espacios de estados y A va a ser el espacio de acciones. Ambos van a ser espacios de Borel. Vamos a considerar una familia de subconjuntos medibles de A y el conjunto de tripletas definido como K de estado de acción admisibles, que se supone es un subconjunto medible del producto cartesiano de X cruz gamma cruz A. Vamos a considerar Q un kernel estocástico sobre X cruz gamma dado K, correspondiente a la ley de transición conjunta de los procesos de X estados y alfa estados. C va a ser una función medible sobre K que toma valores reales. Y a esta función la vamos a llamar función de costo por etapa. Para el desarrollo del trabajo consideraremos un proceso de decisión de Markov que evoluciona de acuerdo a las expresiones 1 y 2, donde f y g van a ser funciones continuas y las perturbaciones aleatorias g sub t y eta sub t son sucesiones de elementos aleatorios independientes e idénticamente distribuidos con valores en algunos subconjuntos de Borel de un espacio métrico, los cuales los denotamos por S1 y S2 respectivamente. Cuando los procesos X estados y alfa estados estén especificados por el modelo dinámico dado por las ecuaciones en diferencias 1 y 2, la ley de transición va a tomar la siguiente forma. Observemos que nos va a aparecer una integral doble sobre los espacios de perturbaciones donde aparece la dinámica compuesta por las dos ecuaciones en diferencias. Esto se observa en H, donde H se define como el vector que tiene como entradas las funciones mediante las cuales evolucionan los X estados y los alfa estados. Aquí denotamos a B como un elemento en la sigma álgebra de Borel, el producto cartesiano de X con gamma. Y 1 sub B va a denotar la función indicadora de B. Mu es la distribución común del vector aleatorio chi sub t, que es el vector que contiene los elementos de las sucesiones de g sub t y de eta sub t. A continuación damos la definición de una política de control. Una política de control pi es una secuencia de esta forma, donde para cada t mayor o igual que 0, pi sub t, dada la historia, es una probabilidad condicional sobre la sigma álgebra de Borel B de A, donde la historia está definida de esta forma. De tal forma que pi sub t de A de x de t, alfa de t, dada la historia, es igual a 1. Y vamos a denotar el conjunto de políticas por pi mayúscula. Ahora vamos a considerar f el siguiente conjunto y una sucesión pi de funciones phi sub t que pertenecen a f es llamada política de Markov. Además, una política de Markov pi es llamada política estacionaria si phi sub t es igual a phi que pertenece a f para todo t mayor o igual que 0. En este punto cabe recordar que el espacio de estados X cruz gamma y el espacio de acciones A son su conjunto de espacios métricos, por lo que cada uno de ellos va a ser un espacio métrico con su respectiva métrica, los cuales van a ser denotados de esta manera. Para el desarrollo del trabajo vamos a considerar el espacio producto X cruz gamma con la métrica D1 definida de esta forma. Vamos a considerar el máximo de las distancias de X a X' y la distancia de alfa a alfa prima. En K vamos a considerar la métrica D,
la cual está definida de esta forma. Es el máximo de las distancias en D1, que es la que recién definimos, y la D2, que actúa como la métrica del espacio de acciones. Llegamos a la sección del planteamiento del problema y la solución. De aquí en adelante vamos a considerar a Y como el producto cartesiano de X cruz gamma, y un elemento Y en Y va a ser de la forma X, alfa. Vamos a considerar un modelo de control estocástico cuya dinámica evoluciona de acuerdo con la expresión marcada en 3. Observemos que H lo habíamos definido como el vector cuyas entradas son las funciones con las que evolucionan los X estados y los alfa estados, donde eta y G van a ser las sucesiones de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Bajo el modelo M, para cada P en P y un estado inicial dado, vamos a considerar el costo total esperado descontado, denotado por B, de esta forma, donde vamos a considerar un factor de descuento beta entre 0 y 1. De esta manera, el problema de control óptimo es encontrar pi estrella en pi tal que se alcance este ínfimo. Si esta pi estrella existe, es conocida como política óptima, mientras que a B es llamada función de valor óptimo. Las funciones de iteración de valores se definen como en la expresión marcada con 4. Observemos que aquí aparece nuevamente la dinámica que involucra las ecuaciones en diferencias 1 y 2. Bajo este contexto nos preguntamos, ¿existen condiciones bajo las cuales las funciones de iteración de valor y la función de valor óptimo sean funciones Lipschitz? Y bien, la respuesta es que sí. Y bajo estas dos suposiciones, las cuales fueron motivadas por trabajos en los cuales los X estados evolucionan con una sola ecuación en diferencias, obtuvimos esto. La suposición 1 nos garantiza la existencia de un minimizador de la ecuación de optimalidad, mientras que la suposición 2 está basada en la pregunta que hicimos al inicio. Se dieron condiciones Lipschitz sobre la función de costo y una condición Lipschitz respecto a la evolución de la dinámica. Recordemos que H está compuesta por las funciones f y g, donde f actúa como la función que evoluciona los x estados y g que evoluciona los alfa estados. Además vamos a pedir que L sub 1 sea menor o igual que 1. Bajo las suposiciones 1 y 2 y nuestra dinámica compuesta por las ecuaciones en diferencia 1 y 2, se va a cumplir que B sub n es una función Lipschitz con constante de Lipschitz esta expresión. Y esto para todo natural mayor o igual que 1. En consecuencia, vamos a tener que la función de valor óptimo es una función Lipschitz con constante esta expresión. La demostración se encuentra en el trabajo que se mandó, de modo que si se quiere revisar, se puede ir al documento. Vamos a pasar a los ejemplos. El ejemplo 1 es el problema de consumo e inversión que se encuentra en la referencia 6, en el cual se considera un factor de descuento aleatorio y un horizonte finito. Este trabajo fue el que nos motivó a considerar los alfa estados como un parámetro general del problema. El problema 2 es un problema de control con horizonte infinito con función de costo por etapa, como se muestra en esta expresión, y se va a considerar un factor de descuento beta menor que 1. El ejemplo 1 es el problema de consumo e inversión, y en él se considera que un inversor debe destinar su riqueza actual, la cual se denota por x sub t, entre una inversión a de t y un consumo x de t menos a de t en cada periodo de tiempo n. Se va a suponer que los préstamos no están permitidos, de modo que el conjunto de controles toma esta forma,
y la conexión entre las decisiones de inversión y el capital acumulado viene dado por estas ecuaciones en diferencias, donde tenemos x sub 0 y alfa sub 0 fijo y estas sucesiones como antes. Vamos a considerar estos parámetros y vamos a suponer que el rendimiento de una etapa R de XA es un consumo de utilidad, digamos, de esta forma. Y lo que se busca es maximizar la utilidad descontada total esperada. Observemos que en la proposición que nosotros damos teníamos un horizonte infinito, de modo que tenemos que hacer unos cambios respectivos en este caso, porque estamos en un elemento, en un horizonte finito, de modo que solo vamos a quedar con la primera parte de la proposición. Además, en esta proposición se estaba trabajando con un problema de minimización y lo que buscamos aquí es maximizar. Entonces se tiene que hacer ahí un cambio que resulta fácil para adaptar la proposición a este ejemplo. En el trabajo se verifican la suposición 1 y la suposición 2 para este ejemplo y como consecuencia por la proposición 1 concluimos que las funciones de iteración de valor van a ser Lipschitz con constante de Lipschitz esta expresión. Y en particular para la función de valor óptimo, que en este caso es b sub 0, se va a obtener que también es una función de Lipschitz y la constante de Lipschitz es esta expresión. Ahora el ejemplo 2 es un problema de control con horizonte infinito. En él se consideran las siguientes ecuaciones en diferencias. Nuevamente con x sub 0 y alfa sub 0 dados y las sucesiones de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas y además independientes del estado inicial. Consideramos estos parámetros y vamos a considerar la función de costo por etapa de esta forma, con estas restricciones. Nuevamente en el trabajo se cumplen las suposiciones 1 y 2 para este ejemplo y por la proposición 1 para cada n mayor que 1 tenemos que la función de iteración de valores son funciones Lipschitz con esta constante de Lipschitz. Y en este ejemplo podemos ilustrar la segunda parte de la proposición 1, con lo cual concluimos que la función de valor óptimo también es Lipschitz y su constante de Lipschitz es esta expresión. Finalmente llegamos a las conclusiones. Se propusieron condiciones bajo las cuales las funciones de iteración de valores y la función de valor óptimo de un adecuado proceso de decisión de Markov resultan ser Lipschitz. Los procesos de decisión de Markov utilizados evolucionan de acuerdo con dos ecuaciones en diferencias. Recordar que la primera hace referencia a la evolución de los X estados y la segunda de los alfa estados. Finalmente, la conclusión de la proposición 1 se pudo ilustrar con dos ejemplos. El primero con un horizonte finito y el segundo con un horizonte infinito, lo cual nos permitió observar la segunda parte de la proposición 1. Finalmente muestro algunas de mis bibliografías. Para los procesos de decisión de Markov utilizamos la referencia de Bellman, Bersecas, Bucheri, Feinberg y para la aproximación de procesos de decisión de Markov utilizamos la referencia de Cruz Suárez. El trabajo de González Hernández fue el trabajo el cual motivó trabajar con dos ecuaciones en diferencias, ya que aquí es donde la segunda ecuación en diferencias se considera como la evolución de un factor de descuento aleatorizado. El trabajo de Gordienko sirvió como motivante porque aquí se tiene el resultado análogo para los procesos de decisión de Markov que evolucionan con una sola ecuación en diferencias. Y esto permite el estudio de los procesos de decisión de Markov en cuanto a la estabilidad. Y tenemos los libros de Onésimo que igual sirvieron para la teoría de los procesos de decisión de Markov, al igual que el libro de Purterman. Muchas gracias.